Adolfo Calderón, responsable de una novela que me conmovió muchísimo, sobre todo porque es una novela histórica, pero que al mismo tiempo está relatada desde el presente, digamos, desde el lugar cotidiano, digamos, ¿no? Cuéntame un poquitito cómo ha nacido esta novela y por otro lado, sinceramente, eres un gran escritor, la verdad. No Muchísimas te, no gracias. te, no te conocía, pero realmente te felicito por esa novela. Muchísimas gracias. La realidad es que, bueno, la idea me tardó llevar a cabo el proyecto 9 años desde que Ujú. concebí la idea y como 7 años de ya trabajar fuertemente en el proyecto. Siempre me pareció que la vida de Salvador Alvarado es una vida fascinante, es una vida llena de claroscuros, ¿no? Un personaje tan importante para la historia yucateca, pero muy poco conocido a nivel nacional. Y es por eso pues que me surge la idea de embarcarme en este proyecto y de construir y de escribir la novela. Ujú. Salvador Alvarado es cierto, no ha sido muy, bueno, a lo mejor entre los historiadores sí, pero no ha traído a la gran gente, digamos, al público lector, digamos, ¿no? ¿Cómo tú dices que ha sido dueño de una vida fascinante? ¿Cómo es que te interesó él? Pues bueno, la realidad es que desde que tengo uso de razón, recuerdo muchas historias en torno a Salvador Alvarado. Por un lado, los que están en contra, pues le achacaban el ataque a la catedral, por ejemplo, ¿no? Cuando al Cristo de la catedral lo arrastran por las calles y era algo que pues muchas personas de la sociedad yucateca pues le estaban en contra de él por eso. Investigando, me doy cuenta que Alvarado lo que señala es que no fue él, sino que fue una manifestación de obreros cansados por los abusos de la iglesia en ese momento que llevan a cabo este acto. Esa es una de las cosas, lo tildaban, por ejemplo, de ser un sanguinario. Entonces, cuando me voy investigando sobre el tema, pues me voy dando cuenta de estas visiones tan encontradas sobre Salvador Alvarado, ¿no? Se casa con una yucateca, fue el que convocó también al primer congreso feminista en nuestro estado de Yucatán y creo que pues hizo cosas muy importantes para el estado, eliminó las tiendas de raya, por ejemplo, y algo sumamente importante, muchas de las cosas que, por ejemplo, a Felipe Carrillo Puerto le dan el mérito, que si bien es cierto que Carrillo Puerto hizo muchísimo también por nuestro estado de Yucatán, lo cierto es que muchas de las cosas que Salvador Alvarado hizo fue Carrillo Puerto que le da continuidad. Y siempre me estaba la interrogante de por qué a Salvador Alvarado no se le había dado ese lugar importante en la historia. Y investigando me doy cuenta que quizá también sea por la xenofobia que todavía existe en nuestro estado, al ser él no yucateco, él era de Potam, de Sonora. Entonces, este tipo de cuestiones pudieron servir para que pues, la polarización de la sociedad, una casta divina que gobernaba en ese momento, los hacendados, ¿no? Que estaban llenos de privilegios y que él viene a romper pues con todo esto que venía siendo la casta divina. Me gustó mucho el mismo silencio porque tú hablas precisamente del silencio de ese momento, pero también hablas del gran silencio que hay frente a Salvador Alvarado hoy, digamos, ¿no? Es correcto, ¿no? Y la realidad es que el título fue uno de los temas que pues me llevó bastante tiempo definir. Hubieron una serie de títulos que estuve madurando la idea de si ese iba a ser el correcto y me doy cuenta, después de terminar la novela, que el silencio predomina ahí en la historia, ¿no? Y sobre todo en una parte en la que Mateo, que es un soldado que trabajó con Salvador Alvarado, que luego pues sin llegar a spoilear, pero que sabemos que Alvarado pues lo asesina a uno de sus soldados. Entonces este soldado cuando llega a su casa con el conflicto del padre, él a su padre lo abandona precisamente cuando él era un niño y pues no vive con su padre. Y en una ocasión él tenía muy en la mente cuando su papá, presa del alcoholismo, estaba todo alcohólico y se cayó en la orilla de un río y una señora que pasa por ahí le grita borracho ridículo a su padre. Y esta voz del borracho ridículo acompaña a este niño, que luego adolescente, y este joven, y esta frustración y este dolor tan fuerte que le ocasionó esa imagen y el abandono del padre, pues hacen de él este hombre que ve en Alvarado a un padre que no tenía, pero que posteriormente pasan unos hechos que descubrirán en la novela,
también se siente defraudado y traicionado por Salvador Alvarado. Y en una escena en la que está en su casa, cuando regresa a la casa de su padre ya había muerto, y precisamente él estaba pues también pues borracho, y aparece el padre en esta escena, y cuando el narrador comenta, ¿no? Mi padre, cansado de volver, me besa la frente y susurra, borracho ridículo. Era como si nos jodiera el mismo silencio, ¿no? Entonces, este silencio tan permanente en la novela, pues me sirvió para ponerle el título. Sí, bueno, de hecho Mateo es el que hace el epílogo, pero no vamos a hacer muchos Spoiler. spoilers, aunque sí me gustaría mucho que hablaras precisamente de ir dividiendo la novela por estos personajes, digamos, ¿no? Cada novela, cada capítulo tiene el nombre de un personaje, y además me resultó sumamente conmovedor cómo estas traiciones, estas guerras, estos encuentros, los narras desde el lugar del humano, digamos, no vas a las estadísticas, no dice mataron 40, mataron 30, sino precisamente ver esos muertos, ver esos cocidos a balazos, como tú dices, ¿no? Claro, sí, la realidad es que el gran reto pues era volver humano, principalmente a Salvador Alvarado, ¿no? Con Ujú, claroscuros. ujú. Lo que hago con esta novela, al ser una novela polifónica, que eso fue uno de los argumentos que da el jurado para que den ganadora a esta novela en el premio Tiempos de Escritura, precisamente es la estructura polifónica que permite escuchar a todos los personajes, porque nunca pretendí en la novela que sea una oda a Salvador Alvarado o una Claro. defensa a Salvador Alvarado, sino ver todas las visiones. Vemos a Olegario Molina también en los capítulos, dando él su versión de los hechos a través de las cartas también. Vemos a Laureana, quien fue la esposa de Salvador Alvarado, hablando, también teniendo su propia visión, su propia ideología. El negro Timbilla, por ejemplo, que es uno de los personajes que en la vida real él es el que dicen que es el que brincoteó y bailoteó encima de Cristo, ¿no? Entonces, sí era muy importante para mí las voces, de qué manera iba a ser narrada la novela para que cada personaje tenga vida propia, pensamientos propios, formas de ser, como lo somos los seres humanos. También hay diálogos, ¿no? Es decir, hay muchísimos diálogos en contraposición del narrador que todo lo sabe, el omnisciente, digamos, ¿no? Así es, sí. También hay un narrador omnisciente que aparece por ahí, pero principalmente están todas las voces. Hay primera persona, segunda persona, y esto me sirvió precisamente para darle a los personajes vida. Entonces, sí, fue una de las técnicas que hice al escribir la novela también, fue después de terminarla, escribir por personaje. Me tomaba un mes, 2 meses para trabajar juntando todas las páginas donde aparecía ese personaje e irlo trabajando separadamente para que cada uno también tuviera su propia historia. Porque si bien es cierto que el personaje protagónico es Salvador Alvarado, Olegario Molina, que también tiene mucho peso en la novela, podemos ver en cada personaje que incluso puede ser leído por separado y una trama que ahí se desenvuelve, detona, y ninguno de los personajes que inician la novela termina de la misma manera, ¿no? Hay una transformación de estos personajes a lo largo de la trama. ¿Por qué decidiste terminar con Mateo? Yo creo que Mateo es precisamente el detonante, ¿no? Ujú. Mateo es un personaje que tiene mucho peso en la historia. Creo que inicia también precisamente con Mateo y el hermano en este conflicto de cuando él pues tiene que, el hermano le pide, ¿no? Dispárame a la cabeza. Y como dijera uno de los que escribieron la reseña, Joaquín Tamayo, decía que a pesar de que la novela se llama El mismo silencio, inicia con mucho ruido, ¿no? Con una detonación. Entonces me pareció importantísimo que en este inicio de Mateo con el hermano, luego el desarrollo de él con Salvador Alvarado, cómo se va desenvolviendo la trama y que cerrara precisamente también Mateo como una manera de pues ponerle fin no solo a la vida de Alvarado, sino a la trama de la novela, ¿no? Y también ahí con unos juegos de palabras con la novela que Alvarado venía escribiendo, ¿no? Con este libro. Van las dos últimas preguntas. ¿Cómo es Yucatán hoy? ¿Cómo es Mérida? ¿Cómo es esa zona que
alguna vez dijo que iba a ser propia república, que se iba a separar de México. ¿Cómo tú dices que hasta hoy hay racismo, digamos? ¿Cómo es el tema de los yucatecos con el resto de México? Cuéntanos un poquitito cómo es hoy. Bueno, la realidad es que mi estado, pues es un estado que además de la belleza y la gastronomía y de todas esas cosas tan maravillosas que tiene mi estado de Yucatán, todavía precisamente sigue arrastrando problemas de la xenofobia, ¿no? De el rechazarlo al ajeno, al de otro lado. Y precisamente, pues, y otra cosa que también pude ver a lo largo de la novela, que los problemas siguen siendo el mismo, pero y no me refiero únicamente a mi estado de Yucatán, me refiero al país. En esa época estaba dividida la sociedad por los hacendados y los revolucionarios. Hoy tenemos una sociedad dividida tratan de dividirnos a la sociedad en dos polos, que si los chairos y los fifís, que si los ricos y los pobres. Entonces me doy cuenta que a veces que la historia sigue siendo la misma con actores diferentes, ¿no? Y eso también nos invita a la novela a reflexionar sobre estos problemas tan añejos pues, que se siguen arrastrando. Al fin de cuentas, la esencia es la búsqueda del poder. Mm. Voy a hacerte otra pregunta con respecto a esto. Me parece que por otro lado no hay narcotráfico, digamos, o hay muy poco narcotráfico. Eso también la hace una gran diferencia con el resto del país, ¿verdad? Sí, la realidad es que nuestro estado pues, es de los estados más seguros del país. Aquí el índice del secuestro es sumamente bajo y eso pues la verdad es que vuelve a Yucatán un paraíso en cuanto a la... Pero también lo que hay que decirlo, no es que en Yucatán no pase nada. También en Yucatán hay ciertas situaciones y problemas que tenemos que enfrentar. La xenofobia, por ejemplo, es uno de esos grandes problemas, el gran rezago social, esta división de la sociedad en dos bandos. Creo que y es muy importante también pues poner atención a estas cosas. Ujú. Y bueno, la última es que me hables un poco de ti. Realmente es una gran novela. Le deseo muchísimas ventas y muchísimo éxito a Nitropress, que ha sido tu editorial. Pero me parece que no es la única novela que has escrito. Me parece que eres un escritor ya nato, ¿verdad? Bueno, no es el primer libro, sí es la primera novela que he escrito. Ajá. Y pues qué bueno que menciona a Nitro Press. La verdad es que estoy muy contento con esta editorial. Y también qué bueno que se mire los ojos a los escritores yucatecos. Creo que también tenemos mucho que decir. Hay muchas historias que contar de esta parte del país y del mundo. Y yo creo que Nitro Press está haciendo precisamente ese trabajo, descubrir esas voces y romper con el canon que a veces pues, no permite que otros escritores pues, puedan tener el reflector para que pues, al fin de cuentas se logre lo que queremos, que sea leer nuestros libros, ¿no? Muchísimas gracias y por ahí andaba un bebé, ¿no? ¿Verdad? Y mi hija que llega de la escuela. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias.